Le he puesto como título a lo que quiero que meditemos en esta tarde: en oración. Timoteo fue un joven ayudante de Pablo. Este joven fue hijo de Eunice, era una mujer judía. Ahí en 1 de Timoteo 1:5 dice, en el libro de 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablándole Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí nos refiere acerca del joven Timoteo, una parte de su biografía, nos refiere quién era su abuela, quién era su madre. Ya dijimos que era una mujer judía, por cierto, piadosa, porque fue enseñada también. Eso es como una cadena. La mamá Loida, la mamá de Eunice, enseña a su hija, y esta a la vez enseña a Timoteo, que es su hijo. Eso se hace una cadena en cuanto a la fe, a la creencia del Señor. Eso es lo que hace los hogares cristianos, lo que hacemos. Hacemos una cadena de enseñanza de las virtudes y principios cristianos a nuestros hijos. Claro, desde luego, si el padre es temeroso de Dios, enseña eso. Si el padre no tuvo a sus padres que le enseñaban, bueno, tendrá que aprender para que le pueda enseñar a sus hijos las verdades bíblicas. Mis amados hermanos, estamos hablando de este joven, el cual también tenía en parte de su biografía su padre, que era griego. En el libro de Hechos, capítulo 16, el verso 1, podemos leer allí la palabra, y dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ya, ahí, la mujer, la madre de Timoteo era judía y su padre era griego. Pablo, cuando hace un viaje misionero, ya, él hizo 3, y su viaje a Roma, y cuando hace un viaje misionero, encuentra en una de las iglesias, encontró en Listra a este joven, y entonces lo trajo consigo y lo circuncidó para que fuera aceptado como judío, por cuanto su padre era griego. Entonces no podía sacarlo sin cumplir esa ley, porque usted sabe, en ese tiempo todavía los hebreos estaban bajo la ley, es decir, todavía cumplían muchas cosas de la ley, porque no habían entendido que ahora era la gracia del Señor Jesucristo la que estaba imperando para la salvación. Y entonces Pablo lleva a cabo ese ritual que fue enseñado desde tiempos antiguos. Y en Hechos 16:3 dice: quiso Pablo, hablando de Timoteo, que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, si Pablo quería tomar a Timoteo como parte de su viaje misionero, para que éste fuera ayudante de él, lo circuncidó. Timoteo acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. También le sirvió como pastor en Éfeso en algún momento del ministerio del apóstol Pablo. Ahí en 1 de Timoteo 1:3 dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? O sea que en algún momento del ministerio de Pablo necesita, por los viajes que hace, por las salidas,
necesitó de Timoteo una mano de ayuda para que éste le colaborara en otras iglesias que Pablo levantó. Y ahí estaba Timoteo presto para ayudarle. Es que Timoteo era un joven temeroso de Dios, era temeroso, pero también era fiel. Ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 4, dice, y hablando del perfil, hablando de las virtudes y capacidades que tenía este joven Timoteo, dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Ahí vemos una parte del perfil de Timoteo en su vida espiritual. Era una persona, un joven sensible al toque, a la presencia de Dios. Porque el apóstol dice, me acuerdo de tus lágrimas. O sea que eran lágrimas que Timoteo muchas veces, siendo ministrado por Dios, lloró. Y eso Pablo se acordaba de ellas. Y hace una remembranza de aquello. Luego el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es un joven de fe, fortalecido, fundamentado en la fe, que se le enseñó, que aprendió por allá en las iglesias de Listra. Jóvenes que me escuchan, este es un tiempo para agarrarnos del Señor. Este es un tiempo para que la fe, en vez de menguar, crezca. Este es un tiempo no para mirar las cosas negativas, sino más bien las cosas positivas que nos está trayendo esta situación. Si usted se dedica a mirar lo negativo y empieza a observar todo lo negativo, su fe va a ser debilitada, su fe va a flaquear, y a la final, cuando termine este ventarrón tan fuerte, quién sabe si tendrá fe. Por eso esa fe tiene que alimentarla con las cosas positivas que está sucediendo por causa de este asunto. No ignoramos lo negativo, pero no nos podemos centrar como creyentes en eso. Por eso el apóstol Pablo habla de Timoteo y dice que Timoteo tenía una fe no fingida, es decir, una fe real, una fe que contagiaba, una fe que llevaba a los que lo veían, seguramente diciendo en el caso de Pablo, uy, ese joven, qué testimonio, qué fe, ¿quién me puede hablar de ese joven? Y alguien le dijo, mire, ese joven es de esta iglesia y así, consagrado, buscador, cree, etcétera. Y ahí tiene. Luego dice el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo, aviva. Mire que hay cosas en Timoteo que empiezan a surgir y es su perfil espiritual. Tiene sensibilidad, tiene fe. Y Pablo le dice, tienes cosas necesarias, buenas, sólidas, con que avivar el fuego del don que hay en ti. No deje, mis amados hermanos, descuidar el fuego del don. No deje apagar su vida. No deje que este ventarrón fuerte apague su vida. Más bien, tiene la oportunidad de avivarlo. Tiene más tiempo que el que no tenía. Entonces, ese tiempo extra se puede usar para avivar el fuego del don. No vaya a pasar un día de este encierro, no vaya a pasarlo sin tener comunión con Dios. No vaya a pasar este encierro sin buscar a Dios, sin buscar el rostro de Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin estudiar la palabra, sin estudiar, sin meditar en ella, sin orar siquiera un rato. No puede. ¿Por qué? Porque tiene tiempo.
Tiene tiempo de avivar el fuego del don para que esa llama de agradar a Dios, de servicio, para que su vida espiritual no se vaya a enfriar, para que su cristianismo no se vaya a enfriar, y en sí nuestro cristianismo tenemos que avivar el fuego del don, es decir, lo que Dios nos dio, lo que Dios nos ha ministrado hasta el día de hoy. Eso hay que avivarlo. Es el consejo de Pablo a Timoteo, y le dice: te aconsejo que avives. Usted sabe que hay que avivar, hay que echarle leña al fuego. Si no se le echa leña al fuego, el fuego se apaga. Y hay que echarle leña. Tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra, de meditación en la palabra. Y así sucesivamente va aumentando. No vaya a caer, hermano, hermana, hogares, jóvenes, en un relajo espiritual. No vaya a caer en un sistema solo de dormir y descansar. Usted tiene que arreglar su vida, acomodarla, y que le quede tiempo para estas cosas espirituales, para que no se vaya a enfriar como cristiano. No vaya a ser que pasando este ventarrón, valga la redundancia, yo le he dicho varias veces, salga usted frío, apático, indiferente, y llegue a la iglesia y nos reunamos y haya que, mejor dicho, pedir misericordia a Dios a ver qué hace con nosotros. No tiene que mantener esa llama ardiente para que el día que podamos otra vez congregarnos como iglesia estemos avivados, y no vamos a ir a que nos resuciten porque estamos muertos espiritualmente. El verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, ya tocamos ese texto en algún tiempo atrás. El 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, y no podemos salir puerta a puerta predicando el Evangelio, ni en las calles, ni en las plazas, etcétera, por las razones que ya sabemos. Pero mis amados hermanos, quiero decirle que estas redes sociales se están convirtiendo en un gigante evangelizador tremendo, donde muchas almas, donde el Evangelio está llegando a lugares que uno ni se imaginaba. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, esta página nosotros en la iglesia la teníamos como olvidada, pero por causa de esta emergencia empezamos a activarla y hemos visto resultados tremendos, hermano, en otros países y lugares del mundo donde ha llegado el mensaje. Es decir, Dios está haciendo una labor poderosa, maravillosa, fuerte, a través de estas redes sociales. Yo me siento acá para hacer el devocional y el culto a la iglesia, con la iglesia para Dios, y yo no lo estoy viendo solo a usted, hogares de la iglesia, no, yo estoy logrando ver otras personas en el mundo, en los países, otros lugares que nos están escuchando. Es la mentalidad y la visión que Dios le abre a uno para que vea hasta dónde puede llegar. El verso 9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Bueno, no estoy aquí para dar una biografía de Timoteo larga y hablar de todas sus obras, sino que quiero caer al texto que leímos. Pero esto es referencia de lo que era Timoteo, de esa formación que tuvo. Le hablé que era un joven. Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, fueron escritas entre el 64 y el 65, se escribió la primera carta, y por allá en el 67 escribió la segunda carta desde Roma, estando en la prisión. Pablo hizo a Timoteo su colaborador habitual
y le confió misiones. Le confió una misión en Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses 3:1 quiero leer esa misión que Pablo le confiere y responsabiliza a Timoteo de ella para que la haga. Capítulo 3, verso 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Está hablando Pablo. Y dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí está. Ve, Pablo le delegó a Timoteo y le dijo: vaya a Tesalónica, confirme y exhorte, que Dios lo use en Tesalónica mientras nosotros nos quedamos aquí en esta parte de Grecia. Y lo recomendó a esa misión. También en Hechos 19:22, Hechos 19:22, este joven fue una persona útil al ministerio de Pablo de una manera tremenda. Hechos 19:22, y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Ve? Fue enviado ahora Timoteo con otro a Macedonia, mientras Pablo hacía la obra en otro lugar. Le fue útil. En 1 Corintios 16:10, también lo envió en algún momento a la ciudad de Corinto para que Timoteo allí hiciera una obra especial. Déjeme por acá, 16:10 de 1 de Timoteo. Dice la palabra: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Mire usted qué referencia le da a la iglesia Pablo. Pablo habla de Timoteo a la iglesia de una forma tan segura. Cuando llegue Timoteo, recíbale como me reciben a mí. ¿Por qué? Porque él hace la misma obra y la hace como yo. Realmente es un joven de respeto. Se ganó el respeto de quien lo formó, del apóstol Pablo en este caso. Mis amados hermanos jóvenes, vuelvo y les digo: mantengan su fe, sostengan su comunión con Dios. Ahora vemos a Timoteo siendo un joven, una persona responsable de un rebaño, y ahora le habla y dice el capítulo 2 en el texto que tomamos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, diciéndole: quiero exhortarle, y exhortar es una incitación que se haga algo. Exhortación no es regañar. Quien exhorta tiene la capacidad de decir las verdades, pero que la persona no se moleste, sino que queda edificada. Y Pablo le dice: exhorto ante todo, y ahí mete lo que es las rogativas, las oraciones, las peticiones, y que éstas tengan acciones de gracias. Cuando usted ruega, cuando usted ora a Dios y hace peticiones y le da a Dios gracias, mi amado hermano, le está diciendo con eso que le cree a Dios lo que usted le puso. No importa que sea difícil para usted y para mí, pero para Dios es fácil. Para Dios es una obra que Él puede hacer en cualquier momento. Entonces, cuando usted le presenta eso a Dios, usted en estado de confianza, dígale gracias, aunque no lo ha recibido, aunque no ha llegado, aunque es algo que está pidiendo para otro tiempo, pero el hecho de darle gracias a Dios, usted le está diciendo: yo creo y confieso victoria frente a esto, Señor, gracias,
porque estás obrando en eso. Eso es tener fe. Eso es tener credibilidad en Dios. Alabado el nombre del Señor. La importancia de la oración demanda esto. Como aquel texto que dice, orad sin cesar. ¿Qué está diciendo eso? Que no dejemos de orar. Que mantengamos la comunión con Dios. La oración en este tiempo es la que nos acercará a Dios. Si usted ora, recuerde que el tema es en oración. Si usted ora, hermano, mantendrá su comunión con Dios y podrá conocer, por supuesto, la voluntad de Dios. Y sí que necesitamos conocer la voluntad de Dios en este tiempo, mis amados hermanos. Necesitamos que Él nos muestre, necesitamos que Él nos guíe, qué hemos de hacer, cómo vamos a actuar frente a esta circunstancia, qué puedo hacer con mi familia. Como cabeza de hogar, usted, hermano, tiene que buscar el norte, la orientación de Dios. Señor, guíame. Ese es el momento, mi amado hermano, para que usted tome la batuta, las riendas de su hogar y en oración, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo los asuntos? ¿Cómo manejo la situación de encierro con mi familia? Y yo sé que Dios nos va a guiar y Dios nos va a orientar y nos va a dar pautas y directrices para que las cosas salgan bien y nada se nos salga de las manos. Usted, como padre de familia, conoce cuáles son las necesidades imperantes en su hogar y entonces debe tener comunión con Dios para llevarlas a Él en rogativas, en oraciones, en peticiones, y luego pararse y levantar manos y decir gracias. Y esas gracias es que usted le está diciendo a Dios: yo creo que tú estás actuando y actuarás. Alabado el nombre del Señor. Orando en todo tiempo. También hay un texto que dice orando en todo tiempo. ¿Ya? O sea que es una comunión íntima con Dios. Es una comunión de acercamiento a Dios. No de alejamiento, no se aleje. Tiene que acercarse más al Señor. Este es un tiempo de acercarnos más. Porque en este encierro, hermano, se puede caer en el error del conformismo y de el dormitar y de la pereza para lo espiritual y las cosas de Dios. Se puede caer en ese error si nos descuidamos. Por eso tenemos que tener cada uno de nosotros una disciplina especial, donde yo diga en tal hora, no sé, usted joven, adolescente, niño, anciano, adulto, no sé, medio, donde usted diga de 7 a 7 y media, de 8 a 8 y media, de 8 a 9, yo voy a tener comunión con Dios. Y luego, después, más tarde, voy a sacar otro tiempito con Él. Tenemos que disciplinarnos en eso para que no caigamos en conformismo y para que no nos enfriemos. Necesitamos avivar el fuego y para ello tenemos el arma de la oración para que Dios nos ayude. Alabado el nombre del Señor. Así que se señalan aquí varias cosas por las cuales hay que orar. Se señalan rogativas, ese es ruego, súplica, insistente lloro en esa rogativa. Debe haber como aquella viuda que dice que le rogaba al juez todos los días, iban del juez: hazme justicia. Y esa mujer sabía que ese juez era un juez malo, que ni temía a Dios ni a los hombres. Pero ella seguramente decía: a mí no me importa qué clase de persona es, yo necesito que me haga justicia, y así le canse a él, yo voy a ir todos los días. Algún día veremos ese pasaje en esta oportunidad para profundizar en él. Pero ella dice: yo voy todos los días, y fue todos los días. E encontró la respuesta, de mala gana, sí, de parte del juez, pero la encontró. A ella no le interesaba si de buena o de mala gana le venía la respuesta. Lo que le interesaba era la respuesta. Necesitamos tener esa comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la oración tiene poder. Santiago capítulo 5,
El versículo 18, versículo 16 al 18 dice, escuche esto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ve, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías, a pesar de que lo conocemos como el profeta de fuego, era un hombre de carne y hueso como nosotros, le dolían los golpes, etcétera, pero marcaba la diferencia la oración, lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que tenemos en la oración un arma poderosa. Abraham también fue un hombre de oración, al cual Dios escuchaba donde quiera que Abraham llegaba. Dice la palabra que levantaba un altar, era un hombre de altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca después del diluvio? Un altar. Y dice que subió olor grato a Jehová. ¡Qué belleza! Entonces, mis amados, es tiempo de retomar el altar de la oración, para que hayan rogativas, para que hayan oraciones y para que hayan peticiones. Las peticiones que usted tenga, preséntelas a Dios. Si usted no ora, no tendrá peticiones. Y si usted no ora es porque no tiene peticiones. Y si no tiene peticiones es porque está bien. Y lo cual es grave. Cuando uno no tiene peticiones, no ora. Y cuando no ora, ay, mi hermano, ¿para qué le digo? Necesitamos el poder de la oración. El verso 2 dice, por los reyes. Pablo le da una orientación de por qué se debe orar. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí hay una serie de personas por las cuales debemos orar. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, por los que tienen poder, por los que manejan un estado, un departamento, una ciudad, un pueblo, un municipio, presidentes, alcaldes, gobernadores, senadores, por toda esta gente que manejan las situaciones del país. Hay que orar por ellos, no importando si conocen o no conocen a Dios. Hay que orar por ellos para que Dios les ayude, y primeramente que les ayude a conocerlo a Él, por supuesto. Señor, revélate a nuestro presidente. Señor, revélate a nuestro alcalde, a nuestro gobernador, revélate, sálvalo, lleva a alguien, Señor, que le lleve la palabra con poder y que le entienda, en fin. Y luego, Señor, ayúdales a guiar, a tomar decisiones, etcétera, porque son personas que necesitan de la oración del pueblo cristiano. El verso 3 dice, porque esto es bueno, ¿ve usted? Y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Que oremos por los que tienen poder. Esto es bueno, dice ahí. Pablo le dice, ora por ellos porque es bueno y agrada a Dios. Aquí no estamos, hermano, para hacer lo que nos agrade a nosotros. Estamos para hacer lo que agrada al Señor. Y a Dios le agrada que tengamos en cuenta a estas personas. El verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí está. Note usted cómo ahí hay unas pautas, y voy cerrando con esto. Hay unas pautas para orar. ¿Cuáles pautas? Le dice Pablo ahí a Timoteo. Levantando manos santas, es decir, debe haber limpieza. Dios escucha un corazón limpio cuando se acerca a Él. Por eso, hermanos, todo el pueblo, toda la iglesia,
Si estamos limpios delante de Dios, necesitamos orar porque Dios nos escucha. Y luego dice, sin ira ni contienda. No debe haber contención, no debe haber ira. Por eso la oración debe hacerse en un estado, en un espíritu sensible, en un espíritu de comunión con, no solamente con Dios primordialmente, sino de comunión con los hermanos, para que la oración pueda llegar a la presencia del Señor. En oración era el tema de esta tarde, mis amados hermanos. No perdamos esa herramienta. No dejemos que el enemigo nos la quite. Antes es tiempo de tomarla, de agarrarla. Y si usted ve que todavía no puede recuperar su tiempo de oración como es, empiece con despacio, y así va retomando su vida espiritual. Pero, en definitiva, la oración será lo que la herramienta que lo mantendrá a usted y a mí firmes y avivados delante de Dios. Mis amados hermanos, vamos a orar al Señor para que Dios nos dé y derrame sobre nosotros ese espíritu de oración,